Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Pablo Sando Ríos, maestro de nutrición deportiva, y acompaña a mi compañero Fernando. Me presento, mi nombre es Fernando, licenciado también en educación física y Y este es su podcast favorito, Paradigmas del Deporte. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el entrenamiento y la nutrición en el adulto mayor. Que vaya, es un tema que cada vez más importante para todos, porque al final de cuentas el tiempo no pasa en vano para nadie, todos vamos para allá. Y si vemos a nivel global, cada vez hay más personas mayores en el mundo, ya que cada vez nacen menos niños en general, entonces hay que tener como una especial atención a esta población que va aumentando cada vez más. Entonces, muy bien, Fer, vamos a comenzar. Primero, ¿cuál es tu experiencia, Fer, dirías tú, trabajando con adultos mayores? ¿Tienes algún paciente en particular que tú recuerdes? sí, fíjate que tengo varios casos el cual comentar y que afortunadamente pues saliendo de la carrera estuvimos tanto tú como yo trabajando con un muy buen profesor, el cual pues nos dio chambita Ujú. y tuvimos como ese acercamiento hacia las personas adultas porque es un entrenamiento completamente distinto, es un trato también muy diferente al de una persona normal. Porque aparte de que su cuerpo es más débil, son más sensibles, tanto la piel, los huesos, articulaciones. Sí es un tema para el cual en este podcast pues vamos a abordar qué tipo de ejercicios, tiempos, descansos, intensidades también para beneficiar al adulto mayor y no perjudicarlo. Así es, Fer. Pero bueno, creo que es importante empezar hablando de por qué es importante para el adulto mayor especialmente hacer entrenamiento y sobre todo entrenamiento contra resistencias, que es con pesas, con ligas, ese tipo de cosas. Al final de cuentas, con el paso de la edad, las personas van perdiendo músculo. Esto se debe pues, a muchos factores, vaya, pero sobre todo este músculo pierde mucha de su capacidad, pierde fuerza, pierde poder. Y bueno, al final es lo que causa que cuando haya alguna caída no podamos reaccionar a tiempo y pues llega un punto donde nos podemos caer y al final eso causa un gran problema. Por ejemplo, si me quiero ir hacia adelante, ¿cómo es como me puedo regresar? Pues con una fuerza rápida desde mis piernas para poder cambiar de dirección rápidamente. Pero si el músculo ya no tiene esa función tan bien establecida, al final de cuentas no voy a poder hacerlo y va a pasar un accidente que al final llega a cobrar hasta la vida de las personas mayores. Sí, y esto se debe principalmente a que con el paso del tiempo, las neuronas motoras que están incrustadas en el músculo, sobre todo las del músculo tipo 2, el que es más rápido, que se carga de desarrollar la fuerza, este, se van, como no se utiliza tanto, se pierden y al final acaban haciéndose más lentos los músculos y ya no podemos reaccionar igual. Porque al final de cuentas, Fer, tú lo sabes que un músculo de tipo 2 Ujú. si no se trabaja, Se si atrofia. no se atrofia exactamente y al final pierde su capacidad y acaba pasando a ser de tipo 1 más lento y no funciona para lo mismo. Y creo que el chiste o eh, lo bueno de hacer el ejercicio, independientemente cualquiera que sea, ya sea CrossFit, ya sea gimnasio, ya sea fútbol, ya sea voleibol, básquetbol, vamos a hablar de los deportes eh, de cancha dividida posteriormente después, porque pues esos son otro tema. Entonces, ya sea gimnasio, CrossFit y Hyrox, es practicarlos para eso, para que no se llegue a atrofiar el músculo ya cuando tengamos una edad avanzada y ser 100% funcionales. O en su debido caso, 90% funcionales. El chiste es envejecer con calidad. Y creo que el tema va a ser envejeciendo con calidad. Porque pues sí, la verdad, ¿de qué te sirve entrenar 1 hora, 2 horas, 3 horas en el gimnasio si no estás cuidando lo prioritario que es modificar tu cuerpo de tal manera que te ayude con las cosas de tu día a día cotidianamente a lo largo del tiempo? No nada más que, ay, me voy a poner musculoso y ya, sino también hay que obtener funcionamiento, también hay que obtener movilidad, rango de movimiento y no solo de, ay, me voy a concentrar en estar mamado, y es mi único objetivo a corto plazo, pues
la verdad, mejor ni practique ningún deporte. Ujú, sí, exactamente. Y además con las personas mayores es un poquito más incluso este enfoque en la funcionalidad. Vaya, Sí, como les comentaba, una falla en la fuerza o en el rango de movimiento puede ocasionar hasta un accidente que cabe en la muerte, ¿no? fíjate que tengo un caso muy bueno. Este Ujú. caso me pasó trabajando con una adulta mayor, 81 años aproximadamente, marcapasos, poquita artritis, o sea, casi no había, pero sí había solidificación de algunos huesos, de algunas articulaciones como la del hombro ya se empezaba a solidificar, entonces ya ahí había un pequeño problema. Pero los dedos, muñecas, tobillos, rodillas sí estaban funcionales. Algunos discos también empezaba a solidificarse, pero pues no había problema. Entonces, trabajé con ella un tiempo, ya generaba músculo, ya tenía mejor movilidad y en eso se me cayó. Mm. Yo no estaba presente. eh, Me marca su familiar, me dice, oye, Fer, es que sabes que mi abuela se me cayó hoy. Y yo así de, no, tranquilízate, porque yo ya tenía conocimiento de mi paciente. Yo ya sabía sus capacidades actuales. Sí, que es una adulta mayor, sí, pero que también ya tenía un trabajo de acondicionamiento que le ayudaba a disminuir. Bueno, tengo dos casos, ¿eh? Ese es uno. El otro, después, ahorita se los comento, les ayudaba a disminuir pues alguna lesión. Entonces yo estaba pues 100% confiado en su cuerpo actual y le dije, ¿sabes qué? Cálmate, tranquilízate, mira, no pasa nada. ¿Cómo que no? Es mi abuela, creo que tú no entiendes. Le dije, no, no. O sea, creo que me estás malinterpretando, pero hablamos después. Eso fue como un jueves y me tocaba ir el lunes, creo. Entonces, ya cuando acudí, pues fue unas disculpas. La adulta mayor se cayó con un cable, sí salió volando algunos metros, sí fue algo Mm. considerablemente fuerte. Yo creo por eso se asustó, pero lo que únicamente obtuvo fue una pequeña fisura en el codo, sí, y en la cadera. Pero de ahí en más se recuperó como al mes y medio. Al mes y medio ya estábamos otra vez en el entrenamiento, eh, retomando el entrenamiento, pues sí, a sus capacidades otra vez actuales, porque pues sí hubo una deficiencia, el no tener movilidad en una parte del cuerpo. Pero de ahí en más, una persona de 81 años que se cayó, obtuvo nada más una fisura y no todo el brazo hecho pedazos. Porque normalmente los adultos mayores con cualquier cosita ya se fracturan, se rompen más de un hueso. Entonces creo que ahí vemos la importancia del entrenamiento de fuerza. Sí, la creación de masa muscular que está recubriendo el propio hueso. Sí, sí, y además de eso, también el entrenamiento contra resistencia se estimula mucho la osteogénesis, la creación de nuevas células, óseas en el hueso. Entonces, como sabemos, bueno, posiblemente no lo sepan, voy a decirlo ahorita, la edad causa mucha De desmineralización, decisión de los huesos. ajá, en los huesos, exactamente. Y al final se acaban siendo más frágiles. Y si ya nos pasa la osteopenia, que es la falta de minerales en los huesos, y luego ya la osteoporosis, que es una pérdida incluso mucho mayor. Entonces, la parte del entrenamiento contra resistencia también ayuda mucho a crear estas nuevas células y así evitar que, como dices, con una caída, pues llegue a ser una fractura o algo más grave de lo que Ah, sucedió en este momento. Entonces, otra razón por la que es muy importante que los adultos mayores hagan no solamente caminar, no solamente nadar o cosas que pueden hacer así que les gusten, que sean un poquito más sencillas, sino un entrenamiento un poquito más fuerte, más pesado. ¿te cuento otra anécdota? Si quieres ver, Muy bien. adelante, adelante. Tengo otra anécdota con otra paciente que, bueno, afortunadamente pues, me he desempeñado mucho eh, en entrenamiento de adultos mayores y también pues, he estudiado acerca de ese tema. Igual una paciente aproximadamente 82, o sea, no varía mucho, entre 80 y 82 años, la verdad no me acuerdo, ya pasó algo de tiempo, pero fue una paciente que me llegó de un tratamiento posoperatorio, había entrado a cirugía, entonces quedó en cama. 3 meses de hospitalización,
se atrofió completamente todos los músculos del cuerpo, no se podía ni parar. O sea, me comentaba sus hijas, o sea, mi mamá estaba bien, me enseñaron fotos y estaba completamente sana, salía a caminar, hacía su vida con normalidad. Tuvo unos problemillas y entró a cirugía. 3 meses en cama y todo su cuerpo se echó, pues, la verdad, a perder. Se atrofió todo el músculo y no tenía movilidad, se la pasaba en cama. Entonces, ahí fue donde, pues, acudí y igual con el proceso de fuerza, pues ya recobró la movilidad, ya recobró su independencia en su casa, pues, es por partes. Ya era independiente, ya podía ir al baño sola, ya podía ir a la cocina sola. Podía, lo más difícil para un adulto mayor de esa edad es agarrar un vaso o un plato por encima de su cabeza. Porque para nosotros se escuchará muy fácil de, ay, un plato encima de nuestra cabeza. Para un adulto mayor no. Para un adulto mayor, hacer este movimiento con un peso pues, de 1 kilogramo menos es muy difícil. Entonces ella ya lo podía hacer. Entonces, ¿qué? Sí, es mucho más sencillo. Ujú. Entonces, bueno, si son carnívoros, igual pueden lograrlo, pero no se los recomiendo mucho, ¿sale? Pero bueno, pues lo que te decía antes era que sobre todo la proteína es muy importante porque al final el músculo, si no recibe esa proteína, no puede conservarse, se acaba perdiendo. Lo que se recomienda más o menos es como de 1.2 gramos por kilo, más o menos, hasta llegar incluso a unos 2 gramos por kilo, más o aproximadamente. Aproximadamente. Sí, sí, pero es bien importante acompañarlo, como les decía, con el entrenamiento contra resistencia. Si consumimos aunque la pura proteína, al final de cuentas, si no hay como este estímulo para poder generar más fuerza en estas células musculares, pues no va a hacerles nada, ¿no? No va a poder crecer, no va a poder mantenerse. Entonces, por más proteína que consuman, también es importante hacer algo de ejercicio contra resistencias. Sí. Sí. Y otra cosa muy importante es que, pues las personas mayores cada vez, con el paso del tiempo, pierden el apetito. Entonces, pues, se vuelve más complicado consumir de todo, pero sobre todo la parte de la proteína. Entonces, puede ser muy recomendable también incluir ahí un suplemento, alguna proteína de suero de leche, alguna proteína vegetariana que esté un poquito completa en cuanto a los aminoácidos que tiene. O alguna proteína vegetal también, porque hay adultos mayores que ya son intolerantes a la lactosa. Uh-huh. Sí, Sí, entonces sí, así es. tienen muchos problemas gastrointestinales, el cual es una por las causas que comienzan a comer menos. Sí, porque pues también se limitan en varios alimentos. Pero sí. Sí, así es, Fer. Tienes mucha razón. Entonces hay que buscar como una alternativa de alguna proteína que podamos suplementar en caso de que tengamos estos problemas. Y bueno, esta falta de apetito puede llegar a causar pues deficiencias, vaya en cuanto a los minerales, las vitaminas que tenemos que consumir en nuestro día a día. Y es ahí donde se adelanta. Sí, efectivamente. Entonces, Sí, es muy buen tema. A ver, ¿desde qué punto empezamos a perder en hombres testosterona? sí, ¿Desde qué edad? a partir de los 40 años aproximadamente en adelante, la generación de testosterona empieza a caer exactamente, Fer. Y bueno, eso hay un montón de cambios fisiológicos en el cuerpo, incluido la parte muscular. Al final de cuentas, es una hormona androgénica que ayuda a crear músculo. Sí. Entonces, si empezamos a generar menos de ella, pues podemos también perder la capacidad de conservar y de crear músculo de la misma forma en el futuro, ¿no? Y en mujeres la menopausia también. Un tema también. Por lo cual abordaremos, yo creo, en otro podcast. Sí, porque sí es muy complejo. Sí, sí, así es. Pero a partir de ese momento, Fer, de los 40 años que pasan todos esos procesos como de cambios fisiológicos, pues empezamos a ver esta pérdida de músculo, vaya, de fuerza. Y entonces es un proceso que va continuamente acelerándose con el paso del tiempo hasta llegar a que los 60 años se acelere un poquito más todavía y vayamos perdiendo más músculo. Entonces es algo que podemos atender desde el principio, vaya, desde el momento que nos estás viendo ahora, si tienes 18 años, 15 años, 20, 30, 40, 50 años, lo que tú tengas, siempre es buen momento para empezar a hacer este entrenamiento de contrarresistencias, Sí. de fuerza, para poder evitar que lleguemos al punto en que no podamos estar moviéndonos bien. Vaya, al final de cuentas, lo que sucede muchas veces es que la persona no hace ejercicio toda su vida y al final tiene un accidente y eso hace que ya no puedas seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Pero si preferimos desde este momento hacer un poquito de entrenamiento de resistencia, contra resistencias,
podemos realmente evitar llegar a ese punto y conservar una mejor función, vaya, y bueno, aquí le importa también una mejor estética, ¿no, Fer? Sí, la verdad, todos queremos tener un cuerpo pues visualmente bonito, pero dejamos por un lado la funcionalidad y hay que tratar de llevar una equivalencia. Entonces, Totalmente de acuerdo, Fer. Y es ahí donde viene también esta idea de que el entrenamiento pues, del gimnasio es como que puramente para estética, ¿sabes? Como una cuestión de vanidad, cuando al final de cuentas puede ser pues una cuestión hasta de vida o muerte, Fer. sí, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que también es importante en este ámbito, a lo mejor desmentir algunos mitos que hay acerca del entrenamiento contra resistencias con los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, de que una persona de 60 años ya no puede cargar peso, que es muy lesivo, que se puede llegar a lastimar, que se puede llegar a caer y bueno, puede llegar a ocasionar algún problema por ahí. Ay, eso es completamente falso, la verdad. Una persona de 60 años puede cargar pesos, sí. Obviamente, no es como que, ay, voy al gimnasio y voy a cargar pesado. No. Sí, sí, tiene que haber un estudio anterior para poder seleccionar las cargas. No es como que, ay, tienes 60 y te voy a poner 10 kilos. No. Entonces, sí, sí hay una planificación para poder lograr hacerle el entrenamiento a un adulto mayor. Sí, entonces, igual, en comentarios hay links a nuestra página. Sí, sí, así es. Y bueno, al final de cuentas, pues depende como todo entrenamiento de la capacidad de cada persona, ¿no? Sí. Habrá adultos mayores que han sido activos toda su vida y que tienen una mejor funcionalidad que chavos de 18 años que son sedentarios, ¿no? Entonces, no vas a poner la misma carga a esa persona que una persona que estuvo sedentaria toda su vida y que ahora quiere iniciar con el entrenamiento contra resistencias, ¿no? Hay adultos mayores, es anecdótico esto, vaya, A ver, pero hay cuéntanos, gente que, cuéntanos. Sí. hay powerlifters que Ajá. son de clase senior, que son mayores de 60 años, tanto hombres como mujeres, que cargan cantidades enormes de peso, vaya, y bueno, tienen una funcionalidad fantástica, que no les cuesta trabajo así cargar más de 100 kilos, y que bueno, esa es su capacidad que han construido a través de toda su vida, que siguen manteniendo con ese tipo de entrenamiento, ¿no? Y al final de cuentas, pues no hay que ser tampoco como tenerle miedo a que tener una cierta edad como que ya no se puede hacer alguna cosa, ¿no? Incluso hay datos científicos, Fer, no sé si los has visto tú, pero del entrenamiento contra resistencias, que tantas lesiones ocurren dentro del mismo, y Ujú. la verdad es que tiene más posibilidades de que te llegues a lastimar saliendo a caminar a la calle que yendo al gimnasio. Entonces, Y creo, gente, a ver, ustedes viendo el podcast, no nos dejarán mentir. Hay personas que nos llegan, es que me lesioné bajando las escaleras, es que me lesioné bajando el escalón de la banqueta, es que pisé un bache y adiós tobillo, es que hice un cambio de dirección jugando fútbol y adiós ligamento cruzado. Entonces, sí, se lastiman las personas más en la vida cotidiana que en el gimnasio. ¿Verdad? Es la verdad. León. sí, así es. Y aparte, bueno, si vas tú a cualquier hospital de aquí de México o ya prácticamente del mundo, ¿cuánta gente te va a llegar? ¿Cuántos adultos mayores llegan con enfermedades del corazón o con diabetes o con caídas? ¿Cuántas personas llegan porque se lastimaron haciendo un peso muerto? Son La muy verdad es pocas. que son muy pocas. Sí, muchos dicen, es que es lesivo. Bueno, dependiendo también. Yo tengo lumbalgia. eh, Me llega a doler, sí, con carga. Sin carga, sin problema lo puedo hacer. Entonces yo tengo mi propio entrenamiento adaptado. Sí. Pero que si me dices, es que lesivo es un ejercicio con un nivel exageradamente técnico. La verdad, para novatos no. Sí tiene que ser para avanzados, ya que sí se requiere mucha técnica. Entonces ahí sí se puede llegar a lesionar si no se sabe cómo hacer adecuadamente. Entonces, pero que si lo realizas de forma adecuada es lesivo, no, la verdad, completamente falso. Sí, sí, sí. Y eso da para otro podcast, ver la idea de que hay ejercicios lesivos y que no son lesivos. Creo que eso es equivocado, ¿no? Depende de la persona y depende de muchos contextos. Pero bueno, pues el punto que yo quería hacer es precisamente ese, que al final los beneficios que puede darnos el entrenamiento de todo, pero sobre todo de contra resistencias, vaya, de fuerza, es mucho mayor que la posible lesión que nos pueda causar, ¿sabes? Nos puede salvar de tantas enfermedades como, les digo, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, Sí, metabólicas también. enfermedades metabólicas, que al final pueden prevenirse con este tipo de entrenamiento
Y comparado con el riesgo de una lesión o alguna cuestión así, es mucho más importante prevenir esto de aquí que cualquier pequeña lesión que pudiera llegar a ocurrir dentro de un entrenamiento contra resistencias, ¿no, Fer? Sí, es correcto. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito ahora acerca de la nutrición. Sí. Al final de cuentas, para prevenir la sarcopenia, bueno, sarcopenia es el nombre que se le da básicamente a la pérdida de músculo. Sí, a través del tiempo, sobre todo con la edad, pero bueno, también puede llegar a pasar por enfermedades, por estar en cama, por ejemplo, mucho tiempo. Entonces, bueno, para evitar esta sarcopenia, hace sobre todo falta, te causa mucho el sedentarismo de sarcopenia, exactamente. Para evitar esto y poderlo sobrellevar, es importante sobre todo priorizar el consumo de proteínas, Fer. Muchas proteínas. A ver, tú dime. Y creatina. Consejo, a ver. ¿Qué tan beneficiosa es la creatina y por qué? Sí, bueno, hablando ahora de la creatina, nos ayuda mucho a conservar la fuerza en los músculos, vaya, porque al final la creatina es un nutriente que se encuentra dentro de las células musculares, que ayuda a expresar la fuerza de una forma mejor, sí, a tener un poquito más de energía para poder trabajar la fuerza. Entonces, si la tomamos cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, podemos entrenar un poquito mejor, con más fuerza, con más repeticiones y tal. Y bueno, incluso no sé si lo sabías, pero ya hay como más beneficios descubiertos en cuanto a la parte cognitiva. Incluso para cuando llega a haber una lesión deportiva, por ejemplo, en el fútbol americano, que llega a golpearse muy duro en la cabeza, uno de los principales componentes para la intervención, para recuperar la función cognitiva, es tomar creatina. Y bueno, incluso tiene pues funciones para prevenir hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y tal. Sí. Eso es un campo muy nuevo que apenas está explorando, pero también es muy importante por esos aspectos. Exactamente. Y es bueno comentarlo porque pues muchos nada más piensan que la creatina nada más se usa en el ámbito del gimnasio. Ay, perdón. En el ámbito del gimnasio es para crear músculo, ¿no? Ya que estamos viendo que la creatina tiene más funciones que la de ponerte mamado. Así es, Fer, así es. Entonces, está recomendado. No es que digamos así, indispensable, vaya. Sí. Pero sí está muy recomendado. Mucha gente quiere también, bueno, he escuchado personas decir que quieren, en lugar de tomar el suplemento, consumir creatina en sus comidas. La verdad es que para lograr eso habría que consumir cantidades enormes, por ejemplo, de carne, de pollo, de pescado, que realmente no son tan obtenibles. Si no me equivoco, Fer, no quiero equivocarme, es como que 1 kilo de carne para 2 gramos de creatina, ¿no? Sí. Cuando un scoop tiene 5 gramos, sí es mucho más sencillo. Entonces, bueno, si son carnívoros, igual pueden lograrlo, pero no se los recomiendo mucho, ¿sale? Pero bueno, lo que te decía antes era que sobre todo la proteína es muy importante porque al final el músculo, si no recibe esa proteína, no puede conservarse, se acaba perdiendo. Lo que se recomienda más o menos es como de 1.2 gramos por kilo, más o menos, hasta llegar incluso a unos 2 gramos por kilo, más aproximadamente. Sí, pero es bien importante acompañarlo, como les decía, con el entrenamiento contra resistencia. Si consumimos aunque la pura proteína, al final de cuentas, si no hay como estímulo para poder generar más fuerza en estas células musculares, pues no va a hacerles nada, no va a poder crecer, no va a poder mantenerse. Entonces, por más proteína que consuman, también es importante hacer algo de ejercicio contra resistencias. Sí. Y otra cosa muy importante es que pues las personas mayores cada vez con el paso del tiempo pierden el apetito. Pues se vuelve más complicado consumir de todo, pero sobre todo la parte de la proteína. Entonces puede ser muy recomendable también incluir algún suplemento, alguna proteína de suero de leche, alguna proteína vegetariana que esté un poquito completa en cuanto a los aminoácidos que tiene. O alguna proteína vegetal también, porque hay adultos mayores que ya son intolerantes a la lactosa. Sí, así es. Tienen muchos problemas gastrointestinales, el cual es una por las causas que comienzan a comer menos, sí, porque pues también se limitan en varios alimentos. Pero sí. Sí, así es, Fer, tienes mucha razón. Entonces hay que buscar como una alternativa de alguna proteína que podamos suplementar en caso de que tengamos estos problemas. Y bueno, esta falta de apetito puede llegar a causar pues deficiencias, vaya, en cuanto a los minerales, las vitaminas que tenemos que consumir en nuestro día a día. Y es ahí donde puede también caber un poquito la suplementación, ¿no? No de forma obligatoria, es como que cuestión de ir viendo caso por caso y haciendo, si se puede, siempre algún estudio que nos demuestre que tengamos alguna deficiencia. Sí, también para evitar la sobresuplementación, que también puede ser peligroso consumir mucho de alguna vitamina o de algún mineral. Entonces, pues solamente tomarlo como siempre, caso por caso, ¿sale? Pero la parte que sí es, sobre todo, no negociable es el consumo de proteínas. Y para esta cuestión, sobre todo de los huesos, también
alimentos altos en calcio o un suplemento de calcio en su debido caso. ¿No? Para cuidar mucho la mineralización de los huesos. A ver, Fer, ¿cómo sería eso? Mineralización. Mineralización de los huesos. El que me desmineralice, buen desmineralización será. Bueno, no me lo sé cómo a veces hace ese trabalenguas. No, pues si tú no lo sabes, imagínate yo, me trabo hablando normal. No, está bien, Fer, yo también. Bueno, Fer, ¿cómo dirías tú que sería un buen entrenamiento entonces para personas adultas mayores? ¿Qué parte sería como en cuanto a resistencia, de cardio, y cuánto sería como esta parte de la fuerza también? ¿Cómo lo ves? Un entrenamiento para adultos mayores no tiene que ser largo, ahí comenzando, ¿sí? No tiene que ser largo, tiene que ser de movilidad, funcionalidad, nada de que, vamos a cargar mancuernas a lo loco, 4x12, no. Entonces, sí nos beneficia las mancuernas, pero vamos a hacer ejercicios multiarticulares, ¿sí? Aislados no los recomiendo. ¿Por qué? Porque aislados, dependiendo del nivel, o sea, si es una persona ya avanzada en entrenamiento, sin problema puede ejecutar ejercicios aislados. Si es una persona que se va a iniciar en el entrenamiento de fuerza, no les recomiendo ejercicios aislados. ¿Por qué? Porque sus tendoncitos, sus músculos están muy débiles y puede haber una ruptura de tendón, ¿sí? O un desgarro muscular. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Un adulto mayor tiene menos todo. La verdad, son muy débiles. Y si nos ponemos a concentrar una carga de un punto A a un punto B de manera aislada, podemos ejercer de tal forma una resistencia a la fuerza que puede desgarrar el tendón. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenamiento con ligas al inicio, ¿sí? Posteriormente ya lo cambiamos a peso corporal, ¿sí? Pero recomiendo ejercicios multiarticulares. ¿Tú, Sandro? No, Pablo. No, es igual. No te preocupes, Fer. Pues creo que tienes toda la razón, Fer. Todo depende del nivel de la persona, vaya, de sus capacidades previas. Sí. Igual también hay que tomar en cuenta si es una persona que a lo mejor no ha hecho entrenamiento de fuerza antes, pero que ha sido deportista toda su vida, pues juega tenis, juega fútbol, juega muchas cosas. Aunque no sea parecido, pero tiene una habilidad motora mucho mayor que una persona que no ha hecho nada. Entonces, pues no hay que empezar. Son puntos diferentes de inicio, vaya, aunque sean como los dos principiantes en el gimnasio, por así decirlo, pues no es el mismo punto de inicio para los dos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Sí, todo depende de la capacidad que tenga cada uno. Y creo que también hay que tener mucho cuidado en no cargar de menos a la persona tampoco. Porque al final de cuentas, si el estímulo no es lo suficientemente alto, el entrenamiento no sirve para nada. O sea, entonces hay personas que, como dice Fer, empezamos con poquito a poco, eso está perfectamente bien, así desde lo más mínimo que se pueda. Pero hay que llegar a un punto donde podamos ir progresando eso poco a poco. Supercompensación. Exactamente. Crearle una supercompensación en el cuerpo que podamos crear adaptaciones dentro del músculo y que no sea como que solamente quedarnos con las pesas de 1 kilo, ¿no? O sea, porque hay gente que empieza haciendo eso y es como que con 1 kilo el día 1, el día 2, el día 3, 3 meses después, 5 meses después, 6 meses después. Tienen miedo como que a cargar peso y volvemos a lo mismo. No tengas miedo. Siempre ha habido una progresión adecuada. No le tengan miedo a cargar peso y menos un adulto mayor. Entonces sí, comenzamos con ligas, pero el objetivo es posteriormente cargar mancuernas, ¿sí? Entonces, no, es que me ha pasado que comenzamos con ligas y ¿sabes qué, Julianita? Ahora vamos con las mancuernas de 2.5 kilogramos o de 1 kilogramo, que son pues, mancuernitas chiquitas y les tienen miedo de, no, es que me pesan mucho, es que no voy a poder. Y cuando las agarran, ven que tal vez al inicio que las compraron, sí les pesaban y por eso las arrumbaron. Creo que todos tenemos ese abuelito o conocemos a un adulto mayor que sí o sí tiene mancuernitas de goma, de las de Walmart, arrumbadas en su casa. Sí o sí, ya sea una bici, ya sea una elíptica, ya sea un par de mancuernitas de 1.5 o 2.5 kilos, pero arrumbadas. ¿Por qué? Porque tal vez las compraron para ejercitarse, pero se les hicieron o muy pesadas o no supieron hacer un buen entrenamiento, se lastimaron y las arrumbaron. Entonces, hay que comenzar poco a poco y no tenerle miedo a la sobrecarga de peso.
porque por eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Sí, sí, así es, Fer, completamente. Y fuera de tener mejores resultados, pues también tener resultados en absoluto, ¿sabes? Porque si no seguimos esta sobrecarga progresiva, realmente no vamos a ver ni aumento de fuerza, ni aumento de fuerza, ni de poder, ni de músculo, ni de absolutamente nada, ¿no? Sí. Entonces también mucho cuidado con cargar de menos los ejercicios. O sea, tenemos que ser tratar de procurar como esta compañía profesional cuando se pueda, vaya, de tener ahí alguien, una persona que te ayude. Si son de León, Guanajuato, aquí estamos, Fer y yo, Sí. siendo comercial, pero bueno, en todo caso de que no, pues acercarse a una persona que tenga esos conocimientos dentro de su ciudad, aunque sea para las primeras sesiones, para poder ver la técnica de todo, las capacidades que tiene la persona realmente para ser un punto de inicio óptimo y poder desde ahí empezar a desarrollarnos de la mejor manera. Sí, también otro corte comercial. Posteriormente tenemos un curso para entrenadores que quieran aprender acerca de dosificación de las cargas, ejercicios, ¿sí? Y cómo llevar el entrenamiento de un adulto mayor de manera efectiva. Ya que, pues la verdad, sí, mm, tal vez hay cursos generales de entrenamiento personal, pero pues no abordan especialidades en específico como un adulto mayor. Así es, Fer. Y bueno, también he visto que ha habido estudios incluso de trabajo de pliometría, Fer. Ah, sí, muy buena también. Exactamente, como todo, como les decimos, desde siempre es como que no vamos a meter a mi abuelita a dar 3 brincos así con una sola pierna, después un salto doble, depende de cada quien. Depende del nivel, sí, pero pues, de que se es. pueden hacerlo. Exactamente, y es muy bueno para el trabajo del poder, Fer, de expresar como fuerza de forma muy rápida, que es como lo que decía al principio, que en una caída, ¿qué es lo que necesitamos? Como ese poder para poder hacer una fuerza contraria al movimiento de la gravedad, Sí. para poder estabilizarnos y que no suframos una caída, ¿no? Entonces, como bien decía Fer, hay que priorizar sobre todo ejercicios multiarticulares, vaya que trabajen a grupos grandes de músculo, que sean un poquito más funcionales, y bueno, a partir de ahí ver las necesidades particulares de cada paciente, ¿no? Creo que también hay que ser muy conscientes de que un adulto mayor tiene también casi siempre muchas otras comorbilidades, ¿no? O sea, enfermedades como diabetes o hipertensión o la artritis, que también requieren como algunas adaptaciones especiales, ¿sale? Marcapasos. En marcapasos yo sí o sí pido un smartwatch. Ya ahorita, aunque no sea adulto mayor, sí o sí pido smartwatch. ¿Para qué? Para tener monitoreado el corazón. Y a un adulto mayor, chicos, chicas, si tienen un abuelito, si tienen un papá ya mayor, cómprenle sí o sí un smartwatch para estar monitoreando sí o sí su corazón. ¿Por qué? Porque la verdad es de vital importancia y más en el entrenamiento de fuerza, que va a haber picos, ¿sí? De latidos por minuto, en el cual para un adulto mayor es sumamente peligroso. Entonces, también el entrenamiento de fuerza tiene que llevar una dosificación adecuada para no sobrepasar su 80, 85% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Entonces, si la llegamos a pasar, ya podemos tener problemas cardiovasculares, pues, un poquito más complejos. Y si la persona tiene problemas cardiovasculares como marcapasos, sí hay que tenerlo, pues, en un 45, 40 de su capacidad de su frecuencia cardíaca máxima, aproximadamente, ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 de acuerdo, Fer. Y es que, bueno, ya también en esos casos es muy importante antes de comenzar también poder ver a su doctor, vaya, que les dé una recomendación un poquito más específica de qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer para cada caso particular, ¿no? Y evitemos alguna cuestión que pueda ser de peligro dentro de nuestro entrenamiento. Y bueno, creo que el mensaje que queremos mandar no solo para los adultos mayores que lo pueden estar viendo, sino también para sus hijos, sus nietos que también pueden estar aquí, es que los impulsen a hacer este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de entrenamientos. Al final, un adulto mayor, bueno, en mi experiencia son un poquito más testarudos a veces, de que no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren cambiar sus hábitos. Entonces, introducir algo nuevo ahí es un poquito complicado a veces. Entonces, invitamos a todos los familiares de estos adultos a que puedan acercarse a ellos y puedan incluso mostrar este episodio, vaya, que podamos desmentir algunas de las ideas que hay alrededor de este entrenamiento, vaya, que podamos tener un poquito más de información y que puedan animarse a hacer este tipo de entrenamiento que es tan útil para ellos.
porque al final de cuentas, como les comentaba, y lo resalto porque es muy importante, puede ser incluso una cuestión de vida o muerte para una persona mayor. Sí. Y enfatizamos mucho, esto no es un juego, sí. También pueden mandarnos en comentarios mensajitos de preguntas, dudas que tengan acerca de este tema y las podemos abordar en un segundo video. Entonces, ustedes comenten cualquier duda que tuvieron a lo largo del podcast, ¿sí? Nosotros los vamos a ver. Ahorita no tenemos muchos seguidores, que esperemos y tengamos millones de Suscríbanse. de seguidores. Suscríbanse. Pero sí, el chiste de hacer estos podcasts es resolver dudas, paradigmas acerca del deporte. Sí. Independientemente si es adulto mayor, si tiene problemas cardiovasculares, metabólicos, si tiene discapacidad también, auditiva, motora, visual, si tiene intelectual, si tiene también una lesión, ¿qué más? Sí, siempre como una consideración especial que pudiéramos tener y que requiere ser vista caso por caso por un profesional. Sí. Realmente. Así que comenten, chicos, dudas. Escriban, por favor. Claro que sí. Y bueno, creo que a la hora de tratar de convencer a una persona mayor acerca de todo esto es bien importante tener una conversación de corazón a corazón, de decir, oye, papá, mamá, abuelita, te quiero ver bien, te quiero ver que tengas tu mejor vida de aquí en adelante, lo que tiempo que puedas estar con nosotros. Y para mí es importante que hagas ejercicio, que entrenes un poquito, o sea, no solamente por ti, sino por la vida que puedes seguir teniendo en compañía de tus seres queridos, ¿no? ¿Quién no quiere al final de sus días poder cargar a sus nietos o poder jugar con sus amigos o poder hacer un montón de cosas diferentes que podamos llegar a tener si entrenamos precisamente de esta manera? Sí, de hecho, otro comentario más personal. Mi mamá, pues tiene un hijo que se dedica al deporte, que estudió pues, el deporte también. Le gusta demasiado. Desde muy chico pues, comencé con el entrenamiento. Y ahorita que ya es mayor, me acuerdo que yo tenía mi proteína y me hacía mis batidos. Entonces me agarraba, no, me decía, oye hijo, ¿te puedo agarrar un licuado o me das de tu licuado? Pero tiene proteína. Ay, no. Y yo, es que sí, tienes que tomar proteína porque pues tu alimentación no es la más adecuada. Creo que no llegas a tu requerimiento proteico. Entonces la necesitas. No, es que no me gusta. Y se aferraba. Entonces, pues a escondidas, mira, ten este licuado. Y se lo tomaba. Tenía proteína. Ay, te dije que no me gustaba. Y eso empezó a ver ella comenzó a ver una mejor energía en su cuerpo, sí, mejor funcionalidad, ya no se cansaba menos, a lo cual ya me pedía, oye, ¿me das de tu licuado con proteína? Le compré una, sí. Ahorita pues ya no he podido en esa cuestión, pero pues voy a retomar también, ahorita por los tiempos también que tiene ella, que si la compro la verdad no se la va a hacer. Pero ya en cuanto pasen unas fechas complicaditas, va a volver a tomar la proteína. ¿Por qué? Porque vio que hay una mejoría notable en su cuerpo. Entonces, a mí como hijo me dio felicidad el que mi mamá comenzara a tomar proteína. ¿Por qué? Porque yo sabía que al paso del tiempo eso la iba a beneficiar. Y en vez de perjudicar, en vez de verla más encorvadita, mi mamá sigue derechita. Hasta ahorita, pues no ha notado, no he visto indicadores de que empiece a encorvarse o empiece a tener problemas articulares. Si no, luego la abordo, porque pues me dedico a esto y es mi mamá. Entonces, sí o sí, la quiero para más tiempo y que pues ya cuando tenga mis hijos, tú ya tienes el tuyo, pues también los pueda disfrutar. Sí, de eso se trata completamente, Fer. Y es que, al final de cuentas, el enemigo, creo que en este mundo es la desinformación, ¿no? Hay un montón de mitos diferentes que debemos empezar a desmentirlos desde este espacio que tenemos aquí, tanto en la parte de la nutrición, de los suplementos, de la parte, como hicimos la semana pasada con Leo, de la parte
de farmacología. De farmacología, Sí. incluso. Entonces, pues espero que puedan unirse a nosotros en esta cruzada, ¿no? Aprendiendo también de su parte, vaya, en diferentes fuentes y también escuchándonos aquí con la mejor información siempre que podemos proporcionarles. Y bueno, Fer, mira, antes de concluir, creo que también sería interesante hablar de el tema de, pues no es exactamente farmacología, vaya, pero de la parte de la terapia de reemplazo de la testosterona, vaya. Ajá, de cuidado fijo. Así, al final de cuentas, con el paso de la edad, vamos perdiendo niveles de testosterona, produciendo menos. Sacar ese estigma de, ay, el reemplazo de testosterona es enchucharme. No, sí, no. O sea, sí y no. ¿Por qué? Porque nada más te estás poniendo un reemplazo de testosterona, o sea, lo que tu cuerpo necesita, no de más. Y el músculo que vas a obtener va a ser lo que tu cuerpo naturalmente puede solventar. Porque, por ejemplo, como lo decía Leo, ya más dosis o más masa muscular tu cuerpo no es solventable, entonces ya es lo que tenemos. Más deficiencias, más problemas que beneficios. Entonces, no, la verdad, ese estigma de el reemplazo de testosterona es malo, no. Es demasiado bueno y más nosotros los hombres lo vamos a necesitar sí o sí, si queremos tener una vida adulta funcional. Sí, completamente, Fer. Como dices, al final de cuentas, no va a ser un ciclo de vamos a meternos Clembo, Rembo, Oxa. No, esto va acompañado de Sí. un doctor, vaya, de análisis clínicos que vayan a decirnos que necesitamos reemplazar nuestra testosterona. Y va precisamente a niveles que sean fisiológicos, que no vayan más allá, sino simplemente lo que sea natural dentro de una persona saludable y que nos pueda ayudar precisamente a conservar nuestras funciones, nuestra vida de una forma saludable y sin perjudicarnos, como sería mejor, como hablamos con Leo también la vez pasada, que un ciclo, pues al final de cuentas te acaba afectando mucho la salud. Esa parte, pues no es nada, no tiene nada que ver, sino que realmente es para mejorar, para sentirnos lo mejor que se pueda. Y bueno, como les comentaba, acompañar siempre de un profesional médico, sí, sobre todo a partir de los 40 años, llega a haber como un descenso en la producción de la testosterona. Y siempre que haya como un análisis clínico, podemos tomarlo ahí para tener una indicación de que es buena idea empezar con este reemplazo de testosterona. Sí, es correcto. Y creo que, bueno, como ya lo mencionas, este podcast se hizo para informar. Sí, si ustedes han notado desde el podcast anterior a ahorita, entre Paula y yo hay una comunicación. Tenemos dos pensamientos completamente distintos. Nuestra información se creó de formas distintas, ¿sí? Y aún así estamos de acuerdo en lo que decimos. No hay de que, no, es que yo no opino lo mismo. ¿Por qué? Porque son datos científicos, ¿sí? Y está científicamente comprobado. ¿Qué le voy a decir? No, es que estás mal, ¿sí? El reemplazo de testosterona sí es chocho y que no, ¿sí? Hay verdad, no hay verdades absolutas, pero también hay que tener coherencias. Entonces, igual con Leo, es otra persona completamente distinta. Y cuando vino al podcast, igual hablamos todos en conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a los datos científicos. Y en los datos científicos hay varias vertientes, pero volvemos a lo mismo. Todo es para darles información segura, ¿sí? Y no al revés de estarlos mal informando. Aquí no vamos ni a debatir entre nosotros porque no hay cosas que debatir, ¿sí? ¿Por qué? Pues el conocimiento científico sí es. No, Pues, exactamente. acerca de eso. Muy bien, de acuerdo, Fer. Exactamente, al final lo que queremos no es como que digas, es mi opinión Sí, o la opinión de quién. O sea, son datos que vienen desde estudios científicos, vaya, que llevan ya una metodología y una población que es mucho mayor de lo que podemos saber tú y yo. Igual, siempre hay espacio a la hora de nuestro trabajo, pues la cuestión de la práctica. O sea, pero también entender que lo que me ha pasado a mí, lo que te ha pasado a ti no es la ley de Dios, no es la realidad 100%, sino que es un elemento más que puede ayudar como a contribuir ahí en la toma de decisiones, pero que no es al final de cuentas lo único que existe, ¿no? Es como tomar una visión global de todo y que, bueno, podamos aplicarlo por el beneficio tanto mío como tuyo, como de todas las personas que nos están viendo. Muy bien, pero ¿quieres agregar alguna cosa más? Pues no, ahorita no se me mete nada a la cabeza. ¿A ti? No, todo bien, Fer. Creo que dijimos todo lo que teníamos que decir. Igual como dijo, en comentarios pongan ahí
qué nos faltó, porque pues acuérdate, ahorita ya llevamos más de media hora hablando, entonces se nos pueden pasar ciertas cosas, ¿sí? Entonces ustedes coméntenos, no, ¿sabes qué? Te falta hablar de esto, ok, lo abordamos para el siguiente video. O de farmacología, yo quiero saber esto. Entonces, ¿por qué Leo va a regresar? Sí, a Leo va a regresar sí o sí. Y otro corte informativo. El siguiente invitado o la siguiente invitada va a ser una chica la cual consumió también fármaco. Ya en el anterior podcast tuvimos un hombre varón, el cual consumió fármaco y nos contó acerca de su experiencia. Ahora queremos ver la parte contraria, la parte femenina, qué problemas va a tener el consumo del fármaco en la mujer. Y creo para las chicas, nuestras seguidoras, va a ser de mucho, va a tener mucho de su agrado el saber de parte de una de ellas, porque pues nosotros no somos mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué te voy a decir? Nada, es que el chocho te hace eso. Aunque tengamos el conocimiento, sí, hay cosas que no sabemos por qué, porque no tenemos su cuerpo, ¿sí? Entonces, ella pues nos va a contar acerca de eso. Y pues esperamos que nos vean. Muy bien, muy bien. Igual ya para acabar, último comercial, chicos, tenemos unas promociones muy interesantes en entrenamiento presencial, en nutrición presencial o también en línea, ¿sale? Entonces, pregunten por allí en nuestras redes sociales o aquí abajo en comentarios también y los contactamos por la mejor información. Ahora que llegó el aguinaldo, inviertan en ustedes, inviertan en una mejor salud y en buenos hábitos de aquí a lo que queda de su vida. Entonces, anímense, por favor. Y pues creo que sería todo, Fer. Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente video. Suscríbanse, por favor. Hay que buscar una palabra como para cerrar el podcast. No lo sé. Musculosízate. No sé. Ponte mamado. Ándale, no lo sé. Vive saludable. No sé, algo. Come frutas y verduras. Ahí comenten con qué palabra quieren que terminemos. Sí, acerca de sus dudas, chicos. Vuelvo a mencionar. Coméntenos, por favor. Creo que esto es para ustedes también. Es conocimiento que si nosotros lo tenemos, ahí están los libros. El conocimiento no hay que cerrarse. De todos modos, tanto tú como yo somos maestros. Para eso nos formamos. Sí, para dar conocimiento. Exactamente, es lo que queremos para todos. Entonces, bueno, aprendan, escuchen, no se cierren al conocimiento que puede llegar desde todos lados. Y bueno, nada, nos esperamos en nuestro próximo episodio. Saludos, hasta luego. Nos vemos.